Hola, ¿cómo va? Bueno, estamos de vuelta con este video que es una continuación del video anterior en el cual hablaba sobre el fundamento del zodíaco trópico, ¿sí? Y su articulación con las constelaciones. Habíamos dejado en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar desde aquí. Recordamos entonces que el zodíaco trópico está basado en las fechas de los equinoccios y los solsticios, ¿sí? Como inicios de los puntos cardinales, ¿sí? Entonces, perdón, los signos cardinales. Entonces, vamos a continuar con la noción que se desprende de esto, de que los signos son una combinación entre los 4 elementos y las 3 modalidades, ¿sí? Podríamos pensar a los 4 elementos como una combinación de diversos, digamos, conceptos en los cuales, por ejemplo, podríamos diferenciar eh, la tierra y el agua como elementos femeninos, ¿sí? O, digamos, receptivos, mientras que el aire y el fuego son elementos masculinos o activos, ¿sí? Y al mismo tiempo, la tierra y el aire son elementos objetivos, mientras que el fuego y el agua son elementos subjetivos, ¿sí? Entonces, a partir de esto podemos decir, digamos, la tierra tiene un componente femenino objetivo, el aire masculino y objetivo, el fuego masculino subjetivo y el agua femenino y subjetivo. Esto es una de las atribuciones, ¿sí? El género y este modo, digamos, objetivo o subjetivo. Luego tenemos la cualidad, ¿sí? Es decir, la tierra es seca, el aire es frío, el fuego es caliente y el agua es húmeda, ¿sí? Pero además, cada una de estas representa también un estado de la materia, ¿sí? La tierra representa el estado sólido de la materia, ¿sí? El aire representa el estado gaseoso, el fuego el estado plasmático, digamos, y el agua el estado líquido, ¿sí? Bueno, también se habla del quinto elemento, ¿sí? El éter o la kaya, que es la conciencia, que bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero la dinámica entre los 4 elementos, entonces, bueno, también está atribuida esta noción de los humores, ¿sí? Sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Esto es una atribución clásica, así, digamos, antigua, ¿no? De la antigua Grecia. Luego, bueno, acá hay un par de nociones más, ¿sí? Esto de que la Tierra es vivaz y cerebral, tranquilo, respiratorio, ¿sí? Son modalidades orgánicas, digamos, de cada uno de estos elementos. El fuego es más bien excitable y muscular, y el agua es, digamos, temerosa y digestiva, ¿sí? Podemos decir que la Tierra se trata sobre el entendimiento sensorial, ¿sí? La capacidad para describir una realidad. El aire se trata de la sensibilidad intelectual, es decir, la capacidad para integrar mentalmente el contexto. El fuego es de fuerza de voluntad, su función es transformar, ¿sí? Y el agua, bueno, tiene que ver con la imaginación emocional, su función es civilizar, ¿sí? Entonces, esto permite pensar a los 12 signos en 3 modalidades de cada uno de estos 4 elementos, ¿sí? Entonces, digamos, cada signo entonces es la combinación entre un elemento y una modalidad. Y esto, ¿qué significa? Las 3 modalidades son el inicio, el apogeo y el final de cada uno de los 4 cuartos zodiacales, ¿sí? O sea, son 3 subdivisiones de cada uno de los 4 cuartos. Entonces, esto permite pensar, digamos, cada cuarto como una primera fase cardinal, luego fija, luego mutable, en la que, bueno, la fase o la modalidad cardinal tiene que ver con lo que en la alquimia se simboliza con el azufre, ¿sí? Que es el catalizador, ¿sí? Bueno, lo que es rajas en las bunas de la Ayurveda,
Luego, la modalidad fija se vincula con la sal como elemento alquímico, ¿sí? La capacidad de cristalización, de estabilización, materialización. Materialización va a ser el caso de Tauro, pero digamos, se va como a establecer el elemento en la modalidad fija. Luego, en la Ayurveda sería la cuna tamas. Tamas sería la lentitud, ¿sí? Luego, la modalidad mutable va a tener que ver con el mercurio alquímico, ¿sí? Vemos que entre los signos mutables tenemos a Géminis y Virgo, ambos son los dos domicilios de Mercurio, por ende, bueno, es una atribución viable para los signos mutables, y la luna de la lluvia sería el sattva, la capacidad, digamos, de la conciencia limpia, la conciencia ordenada. Y bueno, esta modalidad cardinal dirige la energía en una dirección, la modalidad fija establece esa dirección y la modalidad mutable, digamos que redistribuye la energía para habilitar una nueva dirección en el siguiente movimiento cardinal, ¿sí? Bueno, esto tiene innumerables desprendimientos, ¿sí? Cada quien puede hacer sus propias asociaciones con esto, digamos, no hay un criterio del todo unificado, claramente tiene que ver con un modelo convencional, ¿sí? Esto es algo que, digamos, está bastante difundido y es como una de las gramáticas más habituales o incluso, podríamos decir, más convencionales, digámoslo de esa manera. Pero, sin embargo, esto tiene sus complicaciones, ¿sí? En definitiva, no se acaba acá la cuestión de las 12 partes de la esfera, ¿sí? Vamos a ver que si nosotros agarramos y pensamos en dónde está ubicado, digamos, la Tierra en relación al Sol, vamos a entender que digamos, las 4 estaciones no tienen que ver con los climas del año, sino que tienen que ver con los puntos de giro de la función, digamos, de la órbita terrestre, ¿sí? Y bueno, lo de cardinales mutales solo aplica a las estaciones cuando hablamos del zodiaco trópico, obviamente. Sin embargo, la modalidad cardinal fija o mutable se puede pensar también en términos del zodiaco siderio o incluso del zodiaco dracónico, ¿sí? Pero la cuestión es que, digamos, pensar las modalidades o los elementos con una analogía climática es como que, sobre todo con los elementos, resulta contradictorio porque no invertimos el zodiaco como estamos en el hemisferio sur, ¿sí? O sea, ¿por qué no se invierte el zodiaco si es que Aries tiene las características de la primavera, Capricornio las características del invierno, etcétera? En realidad no es así. Esa es una metáfora, digamos, como que no nos lleva por el buen camino para entender realmente qué es lo que estamos haciendo cuando usamos el zodíaco como estructura. Vamos a ver que en realidad estas analogías, digamos, de los signos y las estaciones tienen que ver básicamente con que el ser humano se ha desarrollado, digamos, su sistema nervioso mayoritariamente en el hemisferio norte. Entonces es inevitable hacer una analogía con los climas del hemisferio norte para describir las cualidades de cada una de estas fases sucesivas del ciclo anual. Pero nos estamos refiriendo a algo que tiene más que ver con un condicionamiento nervioso, ¿sí? Estamos hablando de que hay 4 puntos de giro en el desplazamiento del sistema solar, del sistema terrestre en función del Sol, digamos. Y es que el Sol en sí se está moviendo en la dirección de las estrellas que están
al norte, ¿sí? Digamos, el Sol se mueve hacia las estrellas que están en el polo norte terrestre, ¿sí? Esto quiere decir que cuando el Sol cruza el ecuador del sur al norte, en el equinoccio de Aries, está en su momento de máximo impulso en la dirección hacia la cual se está dirigiendo, ¿sí? Entonces, por eso se habla de el cero de Aries como el inicio del ciclo anual, ¿sí? En astrología es el punto de partida, digamos, del zodíaco. No es arbitrario, digamos, se inicia en ese punto porque es el punto de máxima, digamos, dirección hacia el norte de el sistema, ¿sí? Es el punto de impulso de todo el sistema. Llega a su apogeo en el cero de Cáncer, luego retoma, regresa, llega a su equilibrio en el cero de Libra y retorna a su, digamos, decadencia en el cero de Capricornio para volver a iniciar un nuevo ciclo en el cero de Aries, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver de alguna manera con el impulso que tiene el Sol en su movimiento por la galaxia, ¿sí? Esto nos permite entonces pensar al zodíaco ya no como una estructura, digamos, climática ni tampoco local, sino que es, digamos, global en el sentido de que nos habla de cómo está vinculándose la Tierra con el Sol y a partir del Sol con todo lo demás, ¿sí? Y esto nos habla entonces de una estructura lógica que está impresa en el sistema nervioso humano, ¿sí? Y bueno, no solo humano, sino en lo que es la circulación de la energía a nivel cósmico, digamos, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿sí? Entonces, esta noción nos permite pensar lo que podríamos dar en llamar, en realidad yo no lo llamo así, sino que es lo que desarrolla en su tesis doctoral el filósofo francés Patrice Guinard, que tiene una tesis doctoral en letras que se llama Astrología el Manifiesto, ¿sí? Es un trabajo realmente extenso, profundo, muy recomendable, en donde él toma ciertas ideas de un astrólogo llamado Nikola, de origen soviético, que desarrolla la teoría de Pavlov, el fisiólogo también soviético, que habla de los reflejos condicionados, ¿sí? Y a partir de esto desarrolla este zodíaco reflexológico, ¿sí? O fisiosemiológico. Esto que nos plantea, digamos, todo lo que se trate de estas figuras mitológicas o estos emblemas, digamos, asociados a cada constelación y a partir de ahí a los signos, e incluso todas las asociaciones, digamos, elementales y, bueno, estacionales o climáticas vinculadas con la semiología del zodíaco, son de alguna manera inestables, digamos, no permiten comprender ontológicamente de qué se trata el zodíaco, ¿sí? La idea es pensar al zodíaco como una diferenciación de fases de un proceso, digamos, de este ritmo de variación de las variaciones en cómo incide la luz solar sobre la Tierra, es decir, cómo están impresos a nivel nervioso las variaciones y las fases, digamos, de variación de la incidencia de la energía de por lo menos del Sol, ¿sí? Y a través del Sol de todo lo demás. ¿De qué manera? Lo que plantea el filósofo francés Patrick Guinard es que, digamos,
prestemos atención a esto. Cuando el Sol está en declinación norte, es decir, desde el 0 de Aries hasta el 0 de Libra o 29 de Virgo, digamos, está en una fase de excitación, ¿sí? Está excitado, está en la ida, digamos, de su ciclo. Mientras que cuando está entre el 0 de Libra y 29 de Piscis, o el 0 de Aries de vuelta, está en una fase de inhibición, ¿sí? Además, cuando el Sol se dirige hacia el norte, está acelerando su velocidad, es decir, cuando va desde el 0 de Capricornio hasta el 29 de Géminis, está en una fase de aceleración, digamos, mientras que cuando va del 0 de Cáncer a el 29 de Sagitario, digamos, o de vuelta al 0 de Capricornio, está disminuyendo su velocidad, ¿sí? Está volviendo, es decir, iba y de repente vuelve hasta que vuelve a ir. Entonces, esto nos permite pensar que el primer cuarto zodiacal, es decir, Aries, Tauro y Géminis, son un cuarto en el que se caracteriza por una velocidad de excitación, ¿sí? Y esto, Patricia lo llama que es el cuarto de la extroversión, ¿sí? Dice que estos son signos excitados, que su función es transformar y su englobante de la conciencia es la energía, ¿sí? Él asocia además la energía con los planetas como operadores astrológicos. Luego, Cáncer, Leo y Virgo van a estar caracterizados por una lentitud de excitación que Guinard llama una fase de exteriorización, ¿sí? Son signos exhibidos que buscan dominar el espacio como englobante de la conciencia, el espacio vinculado también con la noción de las casas, ¿sí? Como dimensión del espacio. Luego, Libra, Escorpio y Sagitario son signos de una lentitud de inhibición, ¿sí? En el que la palabra clave sería la interiorización. Son signos incitados que buscan integrar el tiempo como dimensión. El tiempo estaría vinculado con la noción de los aspectos, ¿sí? Tiene que ver con lo cíclico. Mientras que Capricornio, Acuario y Piscis, que sería el último cuarto zodiacal, ya sería un cuarto de velocidad de inhibición, cuya palabra clave es la introversión. Estos son signos inhibidos que describen la dimensión de la estructura, ¿sí? La estructura en sí serían los signos, ¿sí? Definitivamente. Entonces, la energía, los planetas, el espacio de las casas, el tiempo, los aspectos, la estructura de los signos, son las 4 dimensiones básicas, digamos, de la astrología, y la podemos ver reflejada en los 4 cuartos, ¿sí? Zodiacales. Esta cuadriversidad es fundamental, digamos, para la organización de la conciencia. Por eso, en el nivel de la matriz nerviosa que condiciona, digamos, nuestras experiencias, esta sería una de tantas, digamos, matrices que se pueden pensar, en este caso basándonos en esta noción de la excitabilidad o la inhibición o la velocidad o la lentitud que puede tener el proceso nervioso vinculado con cada fase de este ciclo, ¿sí? Entonces, dentro de cada uno de estos cuartos, además, podemos pensar en una subdivisión, digamos, en 3 partes, ¿sí? Entonces, tendríamos, digamos, signos que están más cerca de los equinoccios, que serían, digamos, Piscis y Aries por un lado, y Virgo y Géminis, Virgo y Libra por el otro, ¿sí? Son signos equinocciales, ¿sí? Esto significa que durante los meses donde el Sol transita por Piscis, Aries, Virgo y Libra, hay una variación máxima del arco diurno o nocturno y al mismo tiempo una diferencia mínima del arco diurno nocturno. ¿Qué quiere decir? Cuando el Sol está cerca de los equinoccios, el día y la noche duran lo mismo.
pero la variación entre el día y la noche es la máxima, es decir, sale muchos minutos antes el sol, o se pone muchos minutos antes, según el momento del año, ¿sí? Entonces, esto da una cualidad de que durante los signos equinocciales hay una intensificación de energía, si se polariza, podemos usar estas palabras clave como para pensarlo, una polarización o distinción entre opuestos, ¿sí? O una unilateralidad o una igualación, ¿sí? Los signos equinocciales se caracterizan por esta intensificación polar, ¿sí? Luego, los signos intermedios van a ser lo mismo que lo que se llaman normalmente los signos fijos, ¿sí? Va a tener que ver con la cualificación de la energía, ¿sí? En la que hay una composición, una combinación, ¿sí? De proporciones o una desproporción. Entonces, estos son signos que se dan durante los intermedios de cada estación, por ende tienen una diferencia media entre el día y la noche y una variación de arco media. También no es tanta como durante los signos equinocciales, la variación entre el día y la noche. Y luego, los signos solsticiales son los que están pegados a los solsticios, ¿sí? Es decir, Géminis y Cáncer y Sagitario, Capricornio. Estos son los signos en donde la diferencia entre el día y la noche es la máxima y la variación de esa diferencia es la mínima. Por ende, en el solsticio, el sol parece estar estático, por eso de ahí la palabra solsticio quiere decir el sol que se queda quieto, ¿sí? Eso quiere decir que el día y la noche duran lo más diferente posible, es el día o la noche más larga del año, el día del solsticio, y esa diferencia se mantiene igual durante varios días. Estos serían signos caracterizados por la extensión, ¿sí? Buscan la totalización o la síntesis de los conjuntos, ¿sí? Mientras que también podrían devenir en confusiones o amalgamas, ¿sí? Esto es el tipo de matriz que desarrolla este filósofo como, digamos, una serie de englobantes de la conciencia que ilustran las fases del proceso, ¿sí? Vamos a ver a partir de esto, entonces, una serie de filminas con unas imágenes que podemos ver a continuación, usando estas palabras clave para comprender los signos combinado con lo que veníamos viendo antes, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí tenemos a las características de cada signo, teniendo en cuenta esta clave que es primero, digamos, el elemento y la modalidad, luego el domicilio, planeta en domicilio y en exaltación, en los casos que lo hubieran, luego las características del cuerpo y el carácter de cada signo. Estos son de Pepa Sanchís, una astróloga española. Luego, esta frase entre comillas es de David Cochrane, que es un astrólogo norteamericano. Y bueno, aquí abajo las palabras clave del filósofo francés Guinard. Entonces, Aries es fuego cardinal. Su domicilio es Marte. Marte es el planeta en domicilio en Aries. Y el Sol es el planeta que se exalta en Aries. Tiene un cuerpo esbelto, nervudo, de músculos firmes. Carácter enérgico, alegre y dominante. Egocéntrico, autoritario, vitalista, arrebatado, impulsivo. A veces guerrero, siempre pugna por ser libre de la opinión ajena. Aries es velocidad de excitación equinoccial, intensificación de la energía, excitación natural, gasto energético, reactividad inmediata y polarizada, oposición y exclusión, el choque, quiero y oriento. Tauro, tierra fija, domicilio de Venus, exaltación de la luna. Tiene un cuerpo contundente, algo ancho, de hermosas formas, carácter asentado, posesivo, obstinado y sensual.
A veces ama el lujo, siempre siente el momento justo de actuar basándose en el instinto y la percepción. Tauro es velocidad de excitación intermedia, cualificación de la energía, inhibición natural, excitación concentrada, conservación y estabilidad, asimilación y agotamiento. La bomba, fundo y establezco. Géminis, aire mutable, domicilio de Mercurio. Un cuerpo alargado, esbelto y juvenil, carácter inquisitivo, racional, muy variable. A veces hablador, siempre curioso. Géminis es velocidad de excitación solsticial, extensión de la energía, excitación natural, gasto condicional, actividad reflexional, generalización y coerción, el flujo, puedo y exploto. Cáncer, agua cardinal, domicilio de la luna, exaltación de Júpiter, cuerpo linfático, tez clara, rostro redondo, carácter afectuoso y familiar, variable, amante de la comodidad. A veces maternal, siempre busca sentirse como en casa. Cáncer es velocidad de inhibición solsticial, extensión del espacio, inhibición protectora, adaptación plástica, receptividad difusa, extensión del espacio, sedimentación e indistinción. La tierra, imagino y delimito. Leo, fuego fijo, domicilio del sol, de rostro ligeramente ancho, mandíbula bien dibujada y cutis algo tostado. Su carácter es cálido, egocéntrico, sólido y noble. A veces orgulloso, a veces incluso es tímido. Siempre está atento a las individualidades. Leo es velocidad de inhibición intermedia, cualificación del espacio, excitación de traza, proyección concentrada, radiación espacial, fusión y sobrevaloración. El templo, creo y construyo. Virgo, tierra mutable, domicilio y exaltación de Mercurio. De cuerpo armonioso, bien proporcionado, esbelto y de mirada inteligente. De carácter modesto, racional, organizado y laborioso. A veces servicial, siempre quiere manifestar su sentido de la perfección. Virgo es velocidad de inhibición equinoccial, intensificación del espacio, inhibición protectora, limitación defensiva, receptividad selectiva, reciprocidad y ambivalencia. El espejo, elijo y ocupo. Libra, aire cardinal, domicilio de Venus, exaltación de Saturno. De cuerpo hermoso y delicado, carácter sociable y educado, tiende a llegar a acuerdos y a buscar el equilibrio. A veces indeciso y complaciente, siempre busca construir relaciones entre iguales. Lentitud de inhibición equinoccial, intensificación del tiempo, excitación temporal, asociación intensiva, coordinación atenta, equilibrio y duda.
el retorno, siento y acepto. Escorpio, agua fija, domicilio de Marte, cuerpo contundente, fuerte, de mirada penetrante, carácter dominante, pertinaz, ejecutivo, eficiente, a veces intenso, siempre se sumerge profundamente en actividades y relaciones al punto de no poder distinguirse a sí mismo de la experiencia. Lentitud de inhibición intermedia. Cualificación del tiempo. Inhibición diferencial. Atención concentrada. Discernimiento selectivo. Dosificación. Dramatización. El momento. Vivo y me apropio. Sagitario. Fuego mutable. Domicilio de Júpiter. De físico hermoso. Ojos de gato. Cadera ancha. Carácter franco y directo. Exagerado. Convencido de su superioridad moral. A veces viajero y filósofo. Siempre vive la vida como una aventura. Lentitud de inhibición solsticial. Extensión del tiempo. Excitación temporal. Asociación extensiva. Evolución. Armonización y heterogeneidad. La espiral. Veo y comparto. Capricornio. Tierra cardinal. Domicilio de Saturno. Exaltación de Marte. Cuerpo alargado. Cutis cetrino. Rostro puntiagudo, a menudo con fea dentición. Carácter frío, determinado, objetivo, calculador, meditativo, amante del poder y las jerarquías. A veces seco, práctico y en búsqueda de negocios. Siempre con capacidad para usar un disfraz y cumplir con un rol. Velocidad de inhibición solsticial. Extensión de la estructura. Inhibición extintiva. Sistematización activa y generalizada. Cristalización y petrificación. El cristal. Pienso y abstraigo. Acuario. Aire fijo. Domicilio de Saturno. Cuerpo con complexión media y rostro oblongo. Carácter frío pero sociable. Le gusta relacionarse, aunque no empatizar. Tiene inquietudes sociales y atracción por todo lo nuevo. Cultiva la singularidad. A veces excéntrico e ideológico, siempre muy atento a los sistemas y las redes. Velocidad de inhibición intermedia. Cualificación de la estructura. Excitación recreativa y recreativa. Extinción concentrada. Conciliación y laxismo. El código. Conozco y descifro. Piscis. Agua mutable. Domicilio de Júpiter. Exaltación de Venus. Cuerpo algo linfático, con ojos acuosos. Rostro sin barbilla, con formas poco definidas. Carácter bondadoso, sensible, compasivo, soñador, victimista, tendiente a renunciar a su propia personalidad para encarnar sueños ajenos. A veces intuitivo y receptivo, pero siempre ecléctico. Velocidad de inhibición equinoccial.
intensificación de la estructura. Inhibición extintiva. Estructuración global. Renuncia. La matriz. Sé y acabo. Muchas gracias por ver este video y si querés seguir aprendiendo astrología, te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.